En esta mañana vamos a continuar con nuestra clase de Escuela Bíblica Entiende tu Biblia, la cual tiene como objetivo, como su título lo indica, entender mejor la Biblia, leer mejor la Biblia. Y no es que no sepamos leer, sino que muchas veces leemos de una manera poco reflexiva o poco observadora. De modo que estas clases tienen el objetivo de ayudarnos a ser más reflexivos, más observadores a la hora de leer la Biblia. Hasta ahora hemos estado viendo, o en las últimas 2 semanas, hemos estado viendo el contexto literario de un texto de la Biblia. Hemos estado diciendo que el contexto literario, o el contexto en sentido general, se divide en 2 aspectos principales. Por un lado, el contexto histórico-cultural, que es el trasfondo, la cultura, que yo debo investigar del texto bíblico. Y por otro lado, debo indagar el contexto literario, que se divide en 2. Contexto literario en cuanto al género, el género en cuestión, cuál es el género literario en el que está escrito el texto. Y por otro lado, veremos más adelante el contexto orbital, que no es otra cosa que los pasajes que están delante y detrás de un texto de las Escrituras. Y hemos utilizado un diagrama que, si pueden colocar en la pantalla, les sirve para entender los diferentes tipos de contexto y lo que cada uno de estos busca. En el día de hoy vamos a estudiar cómo leer el género poético. Y específicamente nos estaremos concentrando en los salmos. No que los salmos sean el único libro poético de la Escritura, sino que los salmos es el principal libro poético de las Escrituras. Y por cuestiones de tiempo quisiera enfocarme desde la perspectiva de los salmos, aunque la poesía en la Biblia va mucho más allá de los salmos. Todo el género poético se encuentra por todas las Escrituras. De hecho, gran parte del Antiguo Testamento, si quitamos el Nuevo Testamento, es poético. Se estima que un 50% del Antiguo Testamento es poesía. Incluso en los profetas hay bastante poesía. En el día de hoy yo quisiera dar algunos pasos, algunas recomendaciones para leer los salmos. Y aquí están las 6 recomendaciones, los 6 pasos que luego veremos en detalle. En primer lugar, entiende la organización del libro de los salmos en sentido general. En segundo lugar, nota la información del encabezamiento. Un tercer paso sería apreciar la estructura. Un cuarto paso es reconoce el tipo de salmo al que corresponde. Paso 5, examina el lenguaje figurado. Y en último lugar, considera cómo el salmo en cuestión anticipa a Cristo. Pero antes de pasar a cada uno de estos detalles, es interesante notar que el libro de los Salmos es probablemente el libro de la Escritura más leído, más conocido, más manoseado por los creyentes. De hecho, no es atípico que usted llegue a la casa de una persona X en nuestro país y encuentre una Biblia abierta en el 90, o en el Salmo 91, en el Salmo 23. Ojalá fuese leída regularmente, ¿verdad? Pero el caso es que los salmos son muy populares. ¿Por qué son tan populares los salmos? Y aquí yo quisiera hacer una pregunta abierta al inicio de la clase. ¿Por qué ustedes creen que los salmos generan tanta popularidad allá? Uno se identifica con los salmistas allá. Hablan de promesas de bendición, bien. Hay aflicción y consuelo. Aflicción y consuelo. ¿Ah? Protección, ¿se habla de protección? Sí. El mismo género en el que está escrito hace que uno se sienta identificado. Sí. Y también que entonces tú tienes todo lo que ya han dicho y tienes himnos, por así decirlo, donde tú alabas, donde también te afliges, Sí. pero donde también encuentras al Creador. Amén. Hermana, bueno, aquí, ¿alguien más? Todo eso, lo que han mencionado y más, son de las razones por las cuales el libro de los Salmos es tan popular. Y yo pudiera añadir también el hecho de que gracias al Señor, que nos escribió todo un libro, y no todo un libro, gran parte de la Escritura está escrita en el género poético, que no solamente es consolador, edificante, estimulante, sino que es deleitoso.
Piensen por un momento que Dios no solamente quiso transmitir contenido, Él quiso que su pueblo, al leer el contenido, la información que Él les transmite, se deleitara leyendo. Y una de las cosas que hace la poesía es que es deleitoso al leerlo. Y gloria a Dios por eso. Ahora, los salmos y el género poético en general generan preguntas. Por ejemplo, ¿cómo estas palabras que son dirigidas a Dios funcionan como un mensaje de Dios para nosotros? ¿Cómo las palabras que a veces son crudas de parte de los salmistas son mensaje de Dios? ¿Cómo utilizar un salmo que parece negativo de principio a fin, por ejemplo? ¿Han leído alguno de los salmos donde hay un lamento constante, lamento? ¿Cómo yo puedo identificarme y cómo yo puedo aprender de eso? ¿Cómo puede el cristiano hacer un buen uso de un salmo que cuenta la historia de Israel o las glorias de sus reyes? Yo no soy parte del pueblo de Israel, yo no soy del linaje étnico de Israel. ¿Cómo yo me identifico con eso? Veremos parte de eso. ¿Qué hace o qué se hace con el deseo que a veces encontramos en los salmos de venganza hacia sus enemigos? ¿Cómo yo puedo interpretar, cómo yo puedo leer correctamente un salmo que pide la destrucción de aquellos que son sus enemigos? Esas serán algunas de las preguntas, algunas de las cosas que espero responder en la clase de hoy. Pero sin más, vamos a empezar con el primer paso para entender correctamente los salmos. En primer lugar, nosotros deberíamos entender la organización del libro de los salmos en sentido general. Como hemos dicho muchas veces en otras clases, la Biblia está dividida de algunas maneras. Incluso en el mismo libro de los salmos encontramos divisiones. El salmo o el libro de los salmos es un libro que a la vez se constituye, está compuesto de 5 libros. Como pueden ver en la pantalla, los libros se dividen en libro 1, salmos del 1 al 41, libro 2 del 42 al 72, libro 3 del 73 al 89, el libro 4 del 90 al 106 y el libro 5 del 107 al 150. Lo interesante es preguntar por qué está dividido de esta manera. Bueno, no hay una respuesta total, explícita a esta pregunta. La Biblia no lo dice. Los estudiosos han tratado de dar algunas razones por las cuales estos libros están organizados de esta manera. No parece que sea una manera demasiado elaborada. Algunos han tratado de encontrar temas como, por ejemplo, el reino prometido o el reinado del hijo de David, luego la consumación del reino, la subida a Jerusalén, antes de eso el exilio. Pero la verdad es que no hay una sola manera de verlo o de explicarlo, no se ha dado una sola manera. Lo cierto es que está dividido en 5 libros, el libro de los Salmos. Y lo interesante también es notar, si pueden poner el siguiente cuadro, por favor, que cada uno de esos libros termina con una doxología, una alabanza. Como pueden ver ahí, el primer libro tiene 41 salmos, el segundo 31, luego el tercero 17, el cuarto 17 también, y el quinto es el más largo, que tiene 44 salmos. Cada uno al final, y ahí es que se ve la división del libro, contiene unas palabras de alabanza a Dios por la grandeza y por las obras que ha hecho para con Israel. Los judíos a lo largo de las épocas han tratado de identificar estos salmos con los 5 primeros libros de la Biblia, los libros de Moisés, el Pentateuco. Pero fuera de ahí, no es demasiado lo que podríamos decir acerca de la razón por la que están escritos o divididos en estas maneras. Sí, bien es cierto que esta división es antiquísima, es muy antigua. Dicho incluso antes del nacimiento del Señor Jesucristo, ya los salmos estaban divididos en 5 libros. Eso es en cuanto al primer consejo. Deberíamos tratar de entender la organización del libro. ¿Cómo yo puedo verla? Bueno, en la mayoría de las Biblias están especificadas esa organización y si no, pueden utilizar un recurso como el que está en la pantalla. En segundo lugar, debemos notar la información del encabezamiento. Al principio de los salmos, la gran mayoría de ellos coloca información antes del contenido.
Ese encabezamiento no es inspirado, no son palabras inspiradas, pero son muy antiguas y los escritores inspirados las conocieron y las reconocieron, dicho sea de paso. Algunas de las informaciones que aparecen en el encabezado de los salmos. En primer lugar, el autor. Sumamente importante identificar quién es el autor de los salmos. No siempre el salmo se encuentra identificado con su autor. A veces el contenido del salmo me permite saber o presuponer quién es el autor. David, como bien sabemos, es el escritor que más salmos compuso. Si pudiera colocar el anterior, por favor. Y luego encontramos con otros autores como Asaf, que compuso 12 de ellos, y un grupo conocido como los hijos de Coré, que también compuso 12 de estos salmos. ¿Por qué es importante conocer el autor? Bueno, porque la información del autor me va a llevar al trasfondo, me va a llevar al contexto histórico del salmo, me va a hacer entender cuáles eran las circunstancias de aquel que habla. Por ejemplo, si vemos el Salmo 63 o el Salmo 51, nos encontramos que da detalles muy específicos acerca del contexto histórico del Salmo, cosas como David estaba siendo perseguido por Saúl o estaba siendo perseguido por Absalón, o sucedió luego de pecar con Betsabé, la mujer de Urías. Todo eso me permite entender el contexto del Salmo y me permite identificarme e interpretar mejor dicho Salmo. ¿Dónde encuentro información del autor? ¿En el título o en el Salmo mismo por los detalles que brinda? Por ejemplo, si vamos a estudiar los salmos que hablan de David, aquí hay un cuadro que nos permite entender cuáles de ellos corresponden a periodos específicos de la vida de David. Por ejemplo, la juventud de David, el ascenso al trono, o la caída hasta la huida, luego la huida hasta la restauración y el último periodo de la vida de David. Por igual, entender en qué periodo de la vida de un autor se escribió un salmo y cualquier texto en sentido general me permitirá entenderlo mejor, me permitirá ir de alguna manera al lugar, al entonces, y entender el texto según lo entendieron los autores originales. Eso es en cuanto a la información del autor. Ahora, en el encabezamiento también aparece otro tipo de información. A veces aparecen palabras hebreas que resultan incomprensibles para la mayoría de nosotros. Algunas de estas son las siguientes: Selah, que aunque no aparece en el encabezamiento, sí aparecen 72 veces en el libro de los Salmos, en 39 de estos. Y la palabra significa básicamente alzar o levantar. Y hay dos interpretaciones para esta palabra. Algunos dicen que se trata de una nota musical para que se suba, para que haya un crescendo en la voz, en el ritmo, en los instrumentos. Pero algunos también dicen que posiblemente se refiere a un interludio, una especie de silencio musical que permita la reflexión. Sea como sea, es una palabra que parece indicar algo en el libro de los Salmos para la meditación y la reflexión. Recuerden que los Salmos eran canciones, son canciones. Es el linario del pueblo de Dios, específicamente del pueblo de Israel hace siglos. Otra palabra hebrea es nehinot, que significa con instrumentos de cuerda, neilot, con instrumentos de viento, sigalón, meditación o mover de emociones, hitit, que significa instrumento musical de Gad, y luego tenemos otro grupo de palabras, seminit, arpa de 8 cuerdas, mictán, posiblemente pedir protección o cantar en voz baja. Algunos salmos comienzan diciendo mictán de David. Masquil, por igual, poema contemplativo o didáctico. Alamot, canto en voz femenina en un tono alto o soprano. Y maalat, canción o instrumento como flauta, tocado en ocasiones tristes. ¿Qué notan acerca de la información que brindan estas palabras en el título de los salmos? ¿Qué tipo de información transmite y cómo me ayudan a entender el pasaje? Es una pregunta abierta. Repito,
Al leer y escuchar estas palabras, ¿qué tipo de información me transmiten y en qué me ayudan? Allá. Al canto y a la alabanza a Dios. O sea, repito, que para mí tiene un énfasis en la parte de la adoración en cuanto al canto y la alabanza se refiere. Ok. ¿Por aquí? Me ayuda a saber más del contexto. Algunos de ellos hablan de la ocasión en la que se escribió el Salmo, en la que se cantaba, y eso me ayuda a entender la naturaleza y el tipo de salmo que veremos ahora también. ¿Sí? El contexto histórico que tiene el Salmo en relación a los libros del Antiguo Testamento, a los 5 libros, y también a saber de qué viene el Salmo, si es de alabanza, si es de protección, si es de tristeza, si es una súplica. Sí, muy buen punto. Estas palabras que están en los títulos me dan una especie de pista acerca de lo que viene, de qué va a tratar el Salmo, y me ayuda, y de hecho es lo que ha ayudado también a identificar si el Salmo es de lamento, de adoración, de acción de gracias, como también veremos en un momento. Eso en cuanto a lo que encontramos, la información que encontramos en el título. Ahora, un tercer paso para leer los salmos es apreciar la estructura. La estructura básica en el que la poesía hebrea en sentido general, incluyendo la literatura sapiencial, está elaborada, es el paralelismo. Básicamente las características son estas que están en pantalla. El texto se estructura en torno a líneas de verso en vez de oraciones y párrafos. Si leemos prosa o leemos otro tipo de literatura, nos damos cuenta que está organizada en párrafos. Aquí el género poético está organizado en verso, que regularmente se deben leer línea a línea. Es decir, y esto es importante, el género poético debe leerse de una manera mucho más detenida que el género narrativo que vimos la semana pasada. Usted puede en una narración leer súper rápido y avanzar en ella y entenderla. Pero si usted lee demasiado rápido la poesía, probablemente va a perder de su riqueza. De modo que el paralelismo es para ser leído línea a línea, verso a verso. Sí. Como para entender un poco más del contexto de los salmos, hay que saber que estos no solamente fueron escritos y hablados, ¿verdad? Fueron escritos en poesía y hablados, sino también que eran cantados por los levitas. Los salmos eran los cánticos de adoración que se hacían en los templos y que se hacían en las actividades festivas por los levitas. Excelente. O sea, que no solamente eran hablados, sino que en sí mismo eran los cánticos de adoración del pueblo de Israel. Sí, el linario del pueblo de Dios, pudiéramos decirlo, y la iglesia así lo ha asumido también. En cuanto a la estructura, es sumamente importante porque nos ayuda no solamente a ver y a entender el significado, sino a recordarlo. Gran parte de la riqueza del paralelismo en la poesía hebrea es que permite un mejor recordatorio del pasaje, me permite recordar más fácilmente que otro tipo de literatura. Ahora, ¿cuáles son algunas de las otras características? Las líneas se agrupan en unidades de 2 o 3 para expresar un solo pensamiento. A veces un salmo tiene 4 líneas, pero expresa una sola idea. Y eso es importante entenderlo también. Las 2 o más líneas de un paralelismo pueden relacionarse entre sí de varias maneras distintas, y ahora vamos a ver cómo funciona el paralelismo y con ejemplos de ello. En primer lugar, encontramos el paralelismo sinónimo. ¿Qué significa esto? Bueno, la segunda línea repite la idea de la primera, pero con palabras distintas, usando sinónimos. Por ejemplo, el que se sienta en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Ese salmo tiene 2 líneas, pero es un solo pensamiento, no 2. Salmo 3 o Salmo 19, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Esto nos permite afianzar la verdad en nuestra mente, recordarla más fácilmente,
pero repito, es una sola idea que se transmite con palabras distintas. Un segundo tipo de paralelismo es el progresivo. La segunda línea amplía, añade información a la primera línea. No permitirá que tu pie resbale. Esa es la primera. La segunda, no se adormecerá el que te guarda. Bendito sea el Señor, porque ha hecho maravillosa su misericordia para mí en ciudad asediada. Un tercer tipo de paralelismo es el ilustrativo. Una línea transmite la idea y la otra la ilustra, la ejemplifica. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Fíjense cómo la primera línea da una ilustración de lo que la segunda línea dice. A veces sucede inverso, la mayoría de las veces se hace una declaración inicial y en la segunda línea entonces se ilustra dicha declaración. Esto también nos recuerda la forma en que nosotros aprendemos. Aprendemos mediante ejemplos gráficos y una característica primordial de la literatura poética es eso, es bastante gráfica. Y eso me debería hacer a mí pensar en que a la hora de yo enseñar la Biblia, por igual yo debería ser intencionalmente gráfico y concreto, como Dios lo ha sido en su palabra. Otro tipo de paralelismo es el quiásmico. ¿Qué es el quiasmo? Bueno, es un patrón que va de la siguiente manera, A, B, B, A, y así sucesivamente, en el cual la segunda línea es la continuación de la primera, la tercera línea reafirma la segunda, para luego terminar con la cuarta línea que vuelve a la idea de la primera línea. Y aquí yo tengo un ejemplo en el Salmo 90, versículos 1 y 2. Señor, tú has sido un refugio para nosotros, de generación en generación, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, y vuelve a la idea de la primera línea, tú eres Dios. Noten lo minucioso que eran los autores bíblicos en cuanto a la estructura. Y esta estructura en quiasmo se encuentra no solamente en la literatura poética, se encuentra también en la literatura profética. Y repito, tenía la intención no solamente de transmitir información, tenía la intención de crear deleite al leerla y también que sea didácticamente eficaz, que el pueblo pudiera recordar la verdad. Noten lo interesado que está nuestro Dios en que nosotros recordemos su palabra, que ha puesto o la ha diseñado de tantas maneras distintas. Por último está el paralelismo contrastivo. La segunda línea es un contraste de la primera línea. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Hay otros tipos de paralelismo, de hecho hay prácticamente cerca de una docena de ellos, pero por cuestiones de tiempo quise mencionar los principales. Otro tipo de estructura que notamos en el libro de los Salmos y en la literatura poética en general, recuerden, estos principios se aplican a toda la literatura poética, es el acróstico. El acróstico es básicamente un sistema en el que se estructura las palabras iniciales de una línea para que formen una palabra. Como pueden ver ahí, el Salmo 119, probablemente el acróstico más popular de toda la Biblia, esa es la porción del 1 al 8 solamente en el idioma hebreo, está estructurado en 22 secciones alusivas a las 22 letras del alfabeto hebreo. Y cada sección comienza, todas las líneas de cada sección comienza con una palabra del alfabeto hebreo según el orden del alfabeto. De manera que en la primera sección del Salmo 119, versículos 1 al 8, comienza con la palabra griega Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo. Y todas las palabras de esa sección comienzan con Aleph. Y luego sigue todo el Salmo hasta terminar las 22 letras del alfabeto hebreo. Para nosotros en español, obviamente, no es perceptible, no podemos distinguir este acróstico, pero en el hebreo sí. Y hay otras partes de la Biblia, otras partes de los Salmos también, que son acrósticos. El gran valor del acróstico, por igual, es la capacidad de recordar el texto, la capacidad de fijarlo en la memoria.
Recuerden que en la antigüedad no todo el mundo tenía una Biblia como nosotros la tenemos hoy. Era sumamente importante tenerla en la cabeza, memorizarla incluso. Ok, eso es en cuanto a la estructura. Un cuarto paso para entender y leer correctamente el libro de los Salmos es reconocer el tipo de salmo al que se refiere. Algunos de los tipos de salmos son los que están en pantalla, salmos de lamento, la gran mayoría de los salmos son de lamento, salmos de realeza, sabiduría, agradecimiento, himnos, confianza, alabanza. La literatura poética y el libro de los Salmos en particular no está escrito de tal manera que podamos leerlo en el sentido que leemos la narrativa o la prosa. Cuando usted está leyendo un texto narrativo, usted quiere saber el contexto, ¿qué usted hace? Usted va a los versículos delante y detrás y entiende un poquito de qué se trata. Pero en los Salmos no puede hacer eso. Si usted quiere entender el Salmo 125, posiblemente no le sirva de mucho leer el 124, ni leer el 126, porque no tienen relación entre ellos. ¿Qué sí le sirve? Buscar otros salmos del mismo tipo. Entiéndase, si yo quiero entender un poco acerca del Salmo 22, que es un salmo de lamento, me serviría leer otros salmos de lamento, como el Salmo 44, el 83, el 86, el 94. Esa es una manera más adecuada que simplemente leer antes y detrás, porque no tienen, repito, relación muchísimas veces un salmo con otro, sino de acuerdo al tipo de salmo en el que se escribe. La otra cosa que contribuye el entender el tipo de salmo es que yo sé las expectativas, o yo creo expectativas correctas acerca del salmo. Yo voy a leer el salmo en los términos en los que el autor quiso ser entendido. Y eso también es muy valioso a la hora de entender la Biblia. No sé si eso genera alguna pregunta en cuanto al tipo de salmo antes de pasar a un tipo de salmo muy particular. Sí. ¿Cómo sabes el tipo de salmo? Bueno, leyéndolo. Una de las cosas que permite, gracias Jeremías, una de las cosas que permite el libro de los Salmos es que al ser tan gráfico y tan descriptivo, al leer el salmo tú te das cuenta de qué tipo es. Obviamente no es que el libro está por los autores inspirados diciendo, bueno, este es el salmo de lamento, 2 puntos. No es eso. Los salmos no están clasificados así en el texto bíblico. Deductivamente, los estudiosos han clasificado los salmos de esta manera de acuerdo al contenido. Y no todos los salmos son de un solo tipo, en el sentido de que un salmo de lamento puede contener alabanza y viceversa. De modo que no es rígida esta diferenciación, esta forma de clasificación. Es un patrón que nos permite entender un poquito mejor y leer con más conciencia. Ahora bien, hay un tipo de salmo en particular que genera mucha controversia, es los llamados salmos imprecatorios. La palabra imprecar significa orar mal contra o en contra de, o invocar el desastre en contra de alguien. De modo que el lenguaje imprecatorio es invocar el juicio divino sobre un enemigo. Hay 18 salmos que tienen algún elemento imprecatorio. Y estos, a su vez, suman 368 versículos, de los cuales 65 tienen un elemento de maldición. Los salmos que generalmente se catalogan como salmos imprecatorios son estos, el 55, 59, 69, 79, 109 y 137. Ahora, hay que hacer una observación aquí. La frase salmos imprecatorios no es tan precisa, porque no se trata de que todo el salmo es imprecatorio, de que todo en el salmo es una maldición, sino que puede ser una expresión dentro del salmo. Algunos prefieren utilizar la expresión imprecaciones en los salmos antes que salmos imprecatorios. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos más gráficos de estos salmos? Bueno, en el Salmo 69 dice, núblense sus ojos para que no puedan ver y haz que sus lomos tiemblen continuamente, derrama sobre ellos tu indignación y que el ardor de tu ira los alcance. Salmo 109, sean huérfanos sus hijos y viuda su mujer, vaguen errantes sus hijos y mendiguen,
y busquen el sustento lejos de sus hogares en ruinas. Y probablemente el más crudo de todos los salmos imprecatorios es el 137. Oh hija de Babilonia, la devastada, bienaventurado el que te devuelva el pago con que nos pagaste. Bienaventurado será el que tome y estrelle tus pequeños contra la peña. Sin duda que la lectura de este tipo de salmos genera muchas preguntas, sobre todo para nosotros los creyentes, a los que el Señor nos ha dicho que amemos a nuestros enemigos, que oremos por ellos, que no respondamos maldición por maldición. ¿Cómo nosotros podemos interpretar? Habíamos dicho al principio que gran parte de la belleza de los salmos es que nos permite identificarnos con los autores. ¿Podemos identificarnos con este tipo de expresiones imprecatorias? Esto ha generado bastante controversia a lo largo de la historia de la iglesia y se han dado diferentes formas para interpretarlos. Y aquí yo quiero compartir 5 de ellas. En primer lugar, hay quienes dicen los salmos imprecatorios no deberían estar en la Biblia porque no son inspirados. Si pudieran colocar, por favor, exacto, gracias. No deberían estar en la Biblia porque no son inspirados. Son palabras que fueron dichas en ánimo de odio, en fruto de la venganza, del rencor, y que no deberían estar en la Biblia, dicen algunos. No están como palabras de Dios, o no son palabras de Dios. El problema y la objeción es que varios salmos imprecatorios son citados en el Nuevo Testamento, incluyendo el Salmo 69, que es uno de los más crudos, y el Salmo 109 también. De hecho, el mismo Señor citó el Salmo 69 varias veces. He citado alrededor de 4 o 5 ocasiones ese salmo en el Nuevo Testamento. Pedro lo cita en el capítulo 1, versículo 21 del libro de los Hechos, cuando está hablando acerca de Judas Iscariote y dice, tome otro su lugar. De modo que, si no son palabras de Dios, ¿cómo es que los escritores del Nuevo Testamento lo citan como palabra de Dios? Porque ellos mismos dicen, está escrito en el libro de los Salmos. De modo que tendremos que descartar esta primera postura. Una segunda dice, son contrarios al nuevo pacto y están en la Biblia como las palabras de Satanás están en la Biblia o las palabras de los amigos de Job. ¿Qué significa eso? Bueno, que la Biblia no endosa lo que los salmos imprecatorios dicen. Están ahí, están registrados allí. ¿Recuerdan lo que les hablaba la semana pasada acerca de lo prescriptivo y lo descriptivo? Hay cosas en la Biblia que simplemente están ahí describiéndose. Las 1000 mujeres que tuvo Salomón no son prescriptivas, no, describen la vida de Salomón, no prescriben eso para ningún creyente. Algunos dicen, las palabras de los salmos imprecatorios son eso, son descripciones del fruto de la desilusión, del dolor experimentado por los autores, pero no son prescriptivas para los demás creyentes. ¿Cuál es la objeción? Bueno, que el Nuevo Testamento también contiene imprecaciones. Y aquí hay algunos de los versículos que no vamos a leerlos, pero están allí. ¿Recuerdan cuando Pablo dice, el que no amare a nuestro Señor Jesucristo sea anatema? ¿Saben qué significa la palabra anatema? Maldito. En otra ocasión Pablo dice acerca de un tal Alejandro, al que Dios le dé el pago de su pecado, al que Dios le castigue por su pecado. De modo que no se limita a los salmos imprecatorios las imprecaciones. En el Nuevo Testamento hay, de hecho, hablando de hay, nuestro Señor mismo utilizó esa frase que significa básicamente una maldición, hablando acerca de los fariseos, y fueron muy crudas, y ahí ustedes pueden revisar algunas de ellas. Una tercera forma de verlo es que es un lenguaje hiperbólico extremo. Los que aluden por esta perspectiva dicen el libro de los Salmos es una literatura poética cuyo lenguaje es muy metafórico, muy literario. Y en ese sentido debe ser entendido las imprecaciones. Son figuras, hipérboles que no necesariamente apuntan a lo que el autor quería. La objeción obviamente es que aún quedarían las imprecaciones del Nuevo Testamento, que no están en textos poéticos, sino escritas en prosa, como las cartas de Pablo, o en narraciones. Una cuarta forma de verlo es que Jesús, por medio de su Espíritu, es quien ora estos salmos. Él es el autor
y acerca de él tratan los salmos. Y los que proponen esta postura dicen, nuestro Señor, al ser justo y santo, ora por sus enemigos, y que los salmos imprecatorios se cumplieron precisamente en los enemigos de Cristo. De hecho, esa postura tiene un punto, porque como dije, el Salmo 69 es mencionado 4 veces en el Nuevo Testamento y siempre en relación a los hechos y a la vida del Señor Jesucristo, específicamente hablando de los enemigos de Cristo. De modo que los que propugnan por esta perspectiva dicen, los salmos imprecatorios se refieren a Cristo y a sus enemigos y se cumplieron en su muerte y crucifixión. Y por último, bueno, la objeción a esta postura es que en algunos de estos salmos el autor confiesa su pecado. ¿Se pudiera también hacer referencia a eso con Jesús? Si el salmista en un salmo anterior, en una frase anterior, está confesando su pecado, ¿aplica a Jesús esta confesión de pecado? Eso genera un problema. En quinto lugar, las imprecaciones son el clamor del pueblo de Dios para que haga justicia. Algunos dicen, no tienen nada de malo porque es el pueblo de Dios que invoca a Dios para que Dios haga justicia sobre la tierra. Alguien ha dicho que los salmos imprecatorios son las oraciones al juez de la tierra para que haga su labor de juez. La posible objeción es que algunas de estas imprecaciones, algunas de estas expresiones son o parecen ser contrarias al espíritu del Nuevo Testamento de amar a nuestros enemigos. ¿Cuál es la postura que deberíamos asumir? Bueno, eso requerirá una mayor reflexión y una vista panorámica de toda la Biblia, pero a continuación yo quisiera dar 4 elementos que nos ayudan a entender los salmos imprecatorios a la luz de toda la Escritura. Primero, la venganza no se toma personalmente, es Dios quien la ejecuta cuando se le invoca. David, que fue uno de los que más imprecaciones escribió en los salmos, noten que cuando tuvo la oportunidad de acabar con sus enemigos, en la mayoría de las veces, ¿qué hizo? Dejó en manos de Dios el resultado. Tuvo la oportunidad 2 veces de matar a Saúl y dijo, no tomaré o no, mi mano no será contra el ungido del Señor. De modo que eso nos da una pista acerca del espíritu de David al escribir los salmos. No necesariamente era él que iba a ejecutar la venganza, sino que Dios lo haría. En segundo lugar, estas peticiones se basan en promesas del pacto. Dios había dicho a Abraham, maldeciré a los que te maldigan. De manera que, puesto que Dios lo había prometido, no estaría mal pedirle a Dios que cumpla su promesa. En tercer lugar, en ambos testamentos se encuentran ejemplos del pueblo de Dios lanzando maldiciones sin temor a que Dios rechace sus sentimientos. Ya mencionaba que en el Nuevo Testamento, tanto el Señor Jesucristo como el apóstol Pablo hacen imprecaciones bastante crudas también sobre sus enemigos o los enemigos de Dios. Y en último lugar, también se registra una situación en el cielo donde no hay pecado, pero que el pueblo de Dios clama por venganza. Y aquí están hablando los santos diciendo, ¿cuándo vengarás nuestra sangre de los habitantes de la tierra, de los que moran sobre la tierra? Y eso es una imprecación. Y en sentido general, cada vez que nosotros oramos para que el reino de Dios venga, el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, implícitamente estamos también imprecando, porque el reino de Dios no vendrá sin que el juicio de los impíos también venga sobre la tierra. De modo que la misericordia de Dios es buena y justa, pero también lo es el juicio de Dios. El juicio de Dios es bueno. Cuando Dios declara su ira o desciende con ira sobre el impío, eso es justo y bueno, según la Biblia. ¿Alguna pregunta sobre las imprecaciones en los salmos? ¿Algún comentario que pudiera ser aclarado en este momento? Sí. Bien, no sé si escucharon, el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, de modo que la venganza no es pecaminosa en sí mismo cuando el Señor es quien la lleva a cabo. Bien, allá atrás. Bueno, está lejos el micrófono. ¿Podrías empezar en un tono alto?
Perdona, es que yo mismo no estoy escuchando. Vamos a esperar el micrófono entonces. Él les decía que Dios es un Dios justo y ejecuta su juicio aún contra su propio pueblo. Fíjense que Dios permitió que los enemigos invadieran al pueblo de Dios, a Israel, los babilonios destruyeran a todo Judea, etcétera, y fueron prisioneros. El caso de Egipto también, cuando fueron llevados cautivos, Dios permitió todo esto. ¿Cuánto más a los enemigos de Dios? Ok. Una persona más, si la hay. Bueno, aquí. Pedir justicia, que Dios no haga justicia, porque eso sería una imprecación cuando uno está pidiendo justicia. Digo, si es correcto actualmente. Yo creo que sí. Pedir justicia es pedirle al juez de la tierra que haga su función de juez, de modo que eso no es pecaminoso en ninguna manera. Lo que genera controversias son las palabras de los salmistas que aluden a acciones tan crudas como estrellar a sus hijos contra la pared, aunque algunos dicen que es un sentido hiperbólico, figurado. De hecho, la palabra hijo aquí, o bebés, aquí no necesariamente significa bebés, literalmente puede significar un hijo de cualquier edad, porque apunta a la relación, no a la edad del niño con el padre. De modo que yo creo que pedir a Dios que haga justicia es bueno y justo, y no es pecaminoso. ¿Qué hacer con los salmos imprecatorios? Yo creo que debemos leerlos, obviamente son palabra de Dios, debemos memorizarlos, entenderlos, predicarlos, pero a la vez entender que el juicio le pertenece a Dios y que Él ha prometido traer justicia perdurable a la tierra para siempre. Y esperar en eso. Ese es nuestro anhelo, que Él traiga justicia, pero a la vez también la Biblia nos dice que oremos por los enemigos, que busquemos el bien de los que nos hacen mal. De hecho, las imprecaciones en los salmos regularmente están precedidas por llamados a arrepentimiento. Si leemos todos los salmos imprecatorios nos damos cuenta que hay llamados a los impíos a que se arrepientan y luego vienen las imprecaciones. Aquí. Estos salmos eran cantados en forma de oración a Dios también. Y eran una expresión del sentimiento del momento, quizás después de una guerra, quizás después de una invasión, donde fueron arrasados, donde fueron quemados, donde fueron torturados. Puede ser detrás de ese contexto. Ahora, eso no quiere decir que esas oraciones a Dios, como usted dijo, Dios es soberano, Él va a contestar como Él quiere, cuando Él quiere y si lo considera justo. O sea, que son expresiones, son sentimientos que se están expresando en los salmos, que no necesariamente Dios tiene que verlo en ese momento como algo bueno o algo que Dios tiene que hacer. Él va a hacer. Ok, gracias, hermano. Para continuar, porque el tiempo avanza, tenemos que seguir con el quinto paso para leer el libro de los Salmos, y es examinar el lenguaje figurado. Una característica primordial de toda la literatura poética son las figuras literarias, las figuras retóricas. Por ejemplo, el símil, que es? Bueno, es una comparación explícita mediante la utilización de los términos como o cualquier otro similar para expresar abiertamente que una cosa se parece a otra. Lo usamos todo el tiempo y es muy fácil de identificar, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Antes de seguir con algunos de los demás rasgos literarios del libro de los Salmos, es importante detenernos y entender que cuando nos encontramos con una figura literaria o una figura retórica, nos encontramos con un significado distinto al que aparentemente tiene el pasaje a primera vista. Por eso es parte de la clase Entiende tu Biblia, porque las figuras significan otra cosa que no es el significado literal del texto. Y por eso es importante detenerse y leer con pausa la literatura poética. Una segunda figura es la metáfora, que es una similitud entre los elementos y se establece directamente sin el uso de términos comparativos explícitos. Jehová es mi pastor.
es una metáfora. Jehová es mi luz y mi salvación. Y la Biblia, no solamente la literatura poética o el Salmo, está lleno de estos tipos de metáforas. Otra es la analogía indirecta, que utiliza el elemento análogo sin pronunciar directamente la comparación y se da por sentado, fíjense, se da por sentado que el lector será capaz de entender la comparación. Leones rapaces y rugientes, ávidos, abren su boca contra mí. ¿Se está refiriendo el salmista a leones, de los que rugen, de los que están en la selva? Bueno, no. Por el estudio del contexto inmediato dentro del Salmo nos damos cuenta que se está refiriendo a seres humanos, que son sus enemigos, pero actúan tan voraces como leones. Por ejemplo, si vamos a entender la diferencia entre el símil, la metáfora y la analogía indirecta, lo vemos de esta manera, si puedes colocar, exacto. Mis enemigos son como leones, es un símil por la presencia de la palabra como. La metáfora dice, mis enemigos son leones. Y la analogía indirecta, como acabamos de leer, leones rapaces y rugientes abren su boca contra mí. Otra vez, Dios está interesado no solamente en transmitirnos información. Qué bueno que la Biblia no está escrita en forma de compendio, en forma de enciclopedia o de diccionario. Sería aburrida. Sin embargo, la Biblia está escrita de una manera muy vívida, de una manera que se torna interesante y deleitosa al leer, por las formas en las que está escrita, por la variedad de formas que utiliza Dios para comunicarse con nosotros. Otra figura es la hipérbole, que es una exageración consciente con el objetivo de lograr un efecto determinado. Y aquí encontramos dos ejemplos. Cansado estoy de mis gemidos. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, con mis lágrimas riego mi cama. ¿De verdad la cama estaba chorreando de las lágrimas? No, es una forma del autor expresar su pena, su dolor, la profundidad de su llanto. No es para que sea entendido literalmente, porque me rodean males sin número, de verdad. No se pueden contar, son más de 50, son más de 100, son más de 1 millón, son más de 100 millones. No, son muchos males. Pero está escrito de una manera que me permite a mí entender la profundidad del dolor del salmista. Y esto es muy importante, quizás sea muy obvio con estos dos ejemplos, pero con otros ejemplos quizás no lo sea. Quizás hay pasajes de la Escritura que hemos estado interpretando literalmente y la intención del autor era que fuesen entendidos hiperbólicamente. Por eso la importancia de entender y examinar las figuras retóricas. Otro grupo de figuras son la personificación, el antropomorfismo y el zoomorfismo. Y aquí tenemos ejemplos de cada una. La personificación, baten palmas los ríos, a una cantan jubilosos los montes. Aquí se le atribuyen a rasgos humanos, a objetos inanimados. Obviamente eso no es literal. El antropomorfismo también se le atribuyen a Dios rasgos humanos. Tu rostro, Señor, buscaré. ¿Tiene Dios un rostro físico? ¿Tiene el Padre un rostro que puede ser visto? Y usted dirá, pero esto está claro en la Biblia, Dios es espíritu. Bueno, otras personas no lo ven tan claro. Los mormones, por ejemplo, entienden que Dios, el Padre, tiene un cuerpo físico. El zoomorfismo, con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Aquí se le atribuyen a Dios atributos de animales. Y esto no es una irreverencia, es Dios mismo que ha inspirado su palabra de esa manera, porque las cualidades, el carácter de nuestro Dios es tan amplio, tan grande, que debe ser expresado de muchísimas maneras distintas. Y otra cosa es que toda la creación da testimonio de Dios. Aún las plumas de las aves, aún las alas del águila, aún el feroz rugido del león nos habla de nuestro Dios. Y eso también es maravilloso de entender. En último lugar, el paso 6 es examinar cómo anticipa el Salmo a Cristo. Como decía la semana pasada, Cristo dijo que cada porción de la Escritura habla de Él. Moisés escribió de mí,
Abraham vio mi día y los profetas anunciaron la obra del Mesías. Ahora, ¿cómo encontramos a Cristo en el libro de los Salmos? Principalmente a través de los salmos mesiánicos. ¿Y qué son los salmos mesiánicos? Bueno, son salmos que ofrecen detalles sobre la ascendencia, el nacimiento, la naturaleza, el ministerio, el propósito y la muerte y resurrección y exaltación del Mesías. Son salmos que apuntan a un futuro cuyo cumplimiento no se da en David ni en su descendencia, sino en nuestro Señor Jesucristo. Y el Nuevo Testamento cita muchos de los salmos como cumpliéndose en la persona de nuestro Señor. Algunos discuten de cuántos salmos imprecatorios hay, van desde 14 a 25 según el criterio, porque no todos son citados explícitamente en el Nuevo Testamento. Pero la idea es que ciertamente hay ejemplos en la Biblia de aspectos y promesas cuyo cumplimiento solamente se da en la persona de Cristo, no en David ni en ninguno de sus descendientes. Ahora, los salmos imprecatorios pueden ser de tres tipos, los salmos mesiánicos. En primer lugar, hay salmos que habla el Mesías, cuyo orador es el Mesías. Quien habla es el Mesías mismo. Por ejemplo, el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Recuerdan dónde se cumple este salmo? En la cruz. Nuestro Señor dijo este salmo y su cumplimiento es en él. De modo que identifica en un salmo particular quién está hablando aquí. A veces en los salmos el locutor o el narrador varía. En una ocasión es el autor y en otra ocasión puede ser Dios mismo el que habla. Y en algunas ocasiones es el Mesías mismo, como en el Salmo 22. En otras ocasiones el salmo habla al Mesías, es decir, habla a la persona, tú en segunda persona. Tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres. Salmo 68, 18. Aquí el autor está poniendo palabras hacia el Mesías, dirigidas al Mesías. Tú podrías identificar cuando leas los salmos ¿a quién se le están dirigiendo las palabras? ¿Se le están dirigiendo al pueblo? ¿Se la están dirigiendo al rey? ¿O, por el contrario, se la están dirigiendo a Cristo mismo? Y encontramos su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Eso es importante de también examinar. Y en tercer lugar, los salmos mesiánicos en ocasiones hablan del Mesías en tercera persona. La piedra que desecharon los edificadores han venido a ser piedra principal del ángulo. Salmo 118, 22. Por igual, este salmo también se cita en el Nuevo Testamento, los tres de hecho, para adjudicar su cumplimiento a la persona de Cristo mismo. Así que mientras lees los salmos, trata de ver quién habla, o a quién se habla, o de quién se habla. En muchas ocasiones vas a encontrar una riqueza profética cuyo cumplimiento apunta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No tenemos el tiempo de ir, pero son decenas y decenas de las expresiones en los salmos que apuntan a hechos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Eso sería un buen ejercicio para la casa. ¿Alguna pregunta en sentido general? Estos son los 6 pasos para leer el libro de los Salmos y cuyos principios también aplican a toda la literatura poética de la Biblia, no solamente al libro de los Salmos en particular. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí, Pastor Linares. Quisiera llamar la atención al Salmo 122. Se dijo que era un acróstico. Los acrósticos a veces son propios de los adolescentes, que tienden a escribir ideas o con sus nombres o el nombre de alguna chica del cual están enamoradas o algo por el estilo. Pero son ideas aisladas. Sin embargo, cada una de las 22 secciones del Salmo 119, transmite un pensamiento, una idea concreta
Eso quiere decir que el autor del Salmo 119 no fue alguien que se sentó alegremente a iniciar cada línea con una letra, sino que él meditó en aquello que estaba describiendo y lo relacionó con Dios en cada caso. Es decir, esto no fue una obra que se inició un día por la mañana y en la tarde o varias horas después él acabó. Esto fue fruto probablemente de una larga meditación que ocupó una X cantidad de tiempo. Eso por un lado. Y por el otro, uno ve, cuando hablábamos de el Antropomorfismo. Eso mismo, y el zooformismo, uno ve cómo estos hombres relacionaban al Creador con su creación. Y yo creo que nosotros debiéramos copiar un poquito de eso, de modo que podamos hacer, como dice el salmista en el Salmo 37, reconócelo en todos tus caminos. Amén. Reconócelo en todo, o sea, porque Él está en toda su creación y nosotros podemos alabarlo y podemos aún derivar bendiciones de su misma creación. Amén. Como dice Pablo en Romanos 1, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Todo lo hecho da testimonio de su Creador. Sí, una última intervención. Amén. A mí me llamó mucho la atención con relación a los salmos imprecatorios, porque he escuchado testimonios aún de algunos creyentes que hacen oraciones imprecatorias. Yo realmente no estoy completamente de acuerdo y pienso que nosotros como creyentes, antes de hacer algo así, deberíamos como revisar nuestros corazones, cuáles sentimientos involucrados hay y en torno a otros principios que tiene la Escritura, como usted mismo citaba, de amar a nuestros enemigos, orar por ellos. Y otra puntualización que quisiera dar es el hecho de que si nosotros clamamos por justicia, Jesucristo absorbió toda la justicia que nosotros merecíamos. Amén. En la cruz. ¿Qué sería también si nosotros pidiéramos justicia para otros y para nosotros? O sea que, ¿cuánto Dios nos ha perdonado? Nosotros yo pienso que deberíamos como poner en consideración esas cosas antes de... Amén. Buen punto, porque no tenían los autores de los salmos imprecatorios la misma luz que nosotros tenemos en cuanto a la obra consumada de Cristo. Brevemente, aquí, para terminar, si pueden poner, por favor, el código QR, como siempre, pueden descargar esta clase y las anteriores allí. Los que tienen manos alzadas, podemos, después de terminar, discutirlo, porque tenemos que vaciar el salón para que se prepare para el sermón. En el contexto de lo que decía Xiomara, el mismo Señor Jesucristo en una ocasión, cuando los discípulos le dijeron, Señor, ¿quiere que hagamos que descienda fuego del cielo y los consuma? El Señor le dijo, wow, ustedes no saben de qué espíritu son. Si yo hubiera pensado como ustedes, ya el mundo no hubiese desaparecido. Así es.